Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva ocasión de Cercanos, siempre por las diferentes pantallas, plataformas, dispositivos y el multiverso que se ha creado en TDMás para estar cada vez más cerca de ustedes con diferente información, contenido, viviendo la pasión del fútbol en los diferentes torneos que transmitimos y más. Pero en este espacio precisamente nos encanta poder sentarnos a aprender y a aprender del conocimiento de otras personas que tienen muchísima más experiencia que nosotros en algunas de estas áreas y que estamos fascinados y contentísimas de que cada uno de ustedes pueda compartir con nosotros. Hoy vamos a estar hablando en Cercanos acerca del liderazgo holístico. ¿Qué es esto? Porque de liderazgo se habla muchísimo y de diferentes maneras. Inclusive se hacen capacitaciones, hay certificaciones, hay gente que se inventa titulaciones, otros nada más las ponen en LinkedIn y así salen a ver qué consiguen en el mercado. Bueno, es un universo aquello, pero cuando aparece este nombre de liderazgo holístico, queremos saber de qué se trata y para eso hoy hemos invitado a Natalia Marín, quien nos acompaña como gerente de cambio cultural en FIFCO. Sí. Muy bien. Un gusto de acompañarles. Bienvenida, Natalia. Muchas gracias. La oportunidad es bonita para poder conversar sobre cómo ese liderazgo evoluciona y qué podemos hacer nosotros para aportar desde donde estemos. Eso que decía yo ahorita al inicio, porque suele ser un tema demasiado, voy a usar un término quizás un poco popular, pero suele ser un término muy manoseado, el término liderazgo. Y entonces cuando lo encontramos asociado con una palabra como holístico, entendiendo holístico como un todo, supongo, ¿cómo se empieza a entender esa sinergia entre estos dos conceptos? Uno muy utilizado y otro que de pronto se ha utilizado pero en otras áreas y no precisamente con liderazgo. Sí. Algo que tal vez quisiera como comenzar compartiendo es que desde nuestra perspectiva, el líder no es solo el que tiene un personal a cargo o personas que le reportan. Realmente todos nosotros tenemos la oportunidad de influenciar desde nuestra capacidad, desde nuestro conocimiento. Y cuando hablamos de liderazgo holístico, hablamos de un liderazgo integral. Como vos decís, estamos hablando de una persona integral que no solamente busca influenciar, en nuestro caso desde el punto de vista de las empresas, sino de poder influenciar en nuestro contexto y generar cambios, mejoras positivas. Finalmente, el líder es una persona que normalmente tiene una visión y que busca conseguir un resultado, un objetivo. Entonces, cuando hablamos de liderazgo holístico, hablamos de un líder integral y ahí pudiera compartirte tal vez algunos otros detalles al respecto. Cuando este líder no está asociado propiamente con personas o con la capacidad de dirigir personas, ¿de qué tipo de liderazgo estaríamos hablando entonces? Estamos hablando de una persona que tiene la capacidad de influenciar su contexto. Okay. Nosotros podemos ser líderes en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestro trabajo, en nuestros equipos. Uno de los elementos que ha venido cambiando en la vida de las empresas es que cada vez más estamos trabajando en redes, en ecosistemas. Hoy existen muchísimo estas organizaciones matriciales donde puede ser que tengas que liderar, que influenciar el resultado con un grupo de personas y que tal vez esas personas no te reportan directamente, son tus compañeros. En esa evolución hablamos justamente de cómo nosotros somos capaces de trabajar con otras personas. También. Ahora, la evolución del término liderazgo, o no solo del término, sino de la ejecución del liderazgo, ¿cómo se ha dado en comparación con otras épocas donde de pronto yo entendía que mi líder o la persona que me lideraba dentro de una organización era propiamente quien era mi jefe o mi jefa dentro de esa área en específico? Pero con esto que usted plantea, hay un cambio en el, digamos, en el entendimiento de ese concepto y de la aplicación de ese concepto. Entonces, ¿cómo podríamos hacer un repaso o un recuento de esa evolución hasta este punto donde usted nos trae? Yo creo que los líderes o líderes a cargo de personas en las organizaciones probablemente siguen existiendo, digamos, siguen existiendo menos que antes. Antes teníamos el jefe que era el que daba todas las instrucciones, el que lo sabía todo, el que dirigía a todas las personas. Y cada vez más hemos ido entendiendo en un contexto como el que estamos, en un mundo tan ambiguo, tan volátil, donde nadie tiene las respuestas de todo, que cada persona tiene habilidades, capacidades,
qué puede aportar. Y desde esa perspectiva nosotros tenemos que entender que si bien hay líderes de personas, porque en las organizaciones todavía permanecen, también podemos hablar de que nosotros tenemos la posibilidad de influenciar desde el lugar donde estamos. Podemos influenciar a nuestros compañeros, a nuestros jefes, a las personas con las cuales trabajamos y a las personas con las cuales convivimos. Entonces yo te diría que no es que el líder jefe haya dejado de existir, todavía en muchas de las organizaciones funciona de esa manera, pero también nos encontramos otras organizaciones en las que no, y en las cuales nosotros, basado en el rol que asumimos, podemos generar un impacto y podemos generar influencia y cambio, que yo creo que eso es una de las características más importantes que nosotros, por lo menos como empresa, vemos del líder holístico. Un líder que te diría que tal vez es el acelerador del cambio, el impulsor del cambio. Ahora, dentro del modelo de FIFCO, porque evidentemente es donde usted tiene la experiencia y donde ha promovido todo este tema de liderazgo holístico, ¿qué cosas venían sucediendo a nivel de liderazgo que los llevó precisamente a este punto de decir, no, hay que construir líderes holísticos? Vamos a ver, este no es un tema nuevo para nosotros. FIFCO como empresa es una empresa conectada con su propósito. Desde hace muchos años venimos trabajando en formar personas que no solo sean capaces de trabajar con otros y de alcanzar resultados, sino que toman decisiones en un modelo de triple utilidad. Es decir, que pensamos no solo en los resultados económicos, sino también sociales y ambientales, que tratamos de que las personas puedan crecer desde el punto de vista integral. Entonces, si bien no es un tema nuevo en el contexto en el cual nosotros estamos, después de un periodo de pandemia donde todos aprendimos tantas cosas, ¿verdad? Trabajar virtual, aprendimos que nunca terminamos de aprender, nos ponemos frente también a los desafíos globales, inspirados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son esos 17 objetivos planteados al 2030, entendemos que también existe un llamado a que para alcanzar esos objetivos, que tienen que ver con los retos del mundo, nosotros tenemos que aportar también. Y basado en esto se ha definido un esquema basado en 5 dimensiones, para definir entonces también metas de desarrollo humano. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos vivir en un mundo en el cual trabajamos problemas globales, como es por ejemplo toda la parte climática, pues necesitamos personas que tomen la batuta, que puedan tener un papel en eso, en el cambio. Y desde esa perspectiva, inspirados en el modelo también propuesto para el desarrollo interno, revisamos nuestros programas de liderazgo y hemos estado trabajando entonces en lo que llamamos el liderazgo holístico 2.0. Eso quiere decir que hemos venido trabajando en esto a lo largo del tiempo, pero que queremos dar el siguiente salto, el siguiente nivel y trabajar justamente en desarrollar todavía esas capacidades, esas habilidades que están ligadas a cómo nosotros, como personas, desde donde estamos, no solo desde la empresa, podemos aportar un granito de arena, podemos dejar huella en el ambiente, en el contexto en el cual nos desenvolvemos. Natalia, ¿qué tan frecuente es esto en la mayoría del lote empresarial en Costa Rica? Y me refiero, y traigo esto a la mesa, siempre he dicho que este debería ser como el papelito, el lugar donde voy dejando los temas, ¿verdad? Pero traigo esto a la mesa porque lo que usted nos explica y cómo lo explica pareciera ser algo que no es común. ¿Sí me voy a entender? De pronto hay muchas organizaciones en este país que no funcionan así, que funcionan más por el título de esa persona, ya le ponen una situación de liderazgo, o funciona mucho por el tema de que es una persona con muchísima experiencia en ese lugar y por lo tanto ya tiene una posición de liderazgo, pero son personas que a lo mejor todavía o no tienen las capacidades para desarrollar un tipo de liderazgo como este que usted menciona, o la misma organización no ha sido capaz de poder sembrar la necesidad de tener una organización liderada por personas más afines y más relacionadas a lo que el mundo hoy necesita. Entonces, ¿cómo entender esto? Yo creo que, digamos, desde cada tipo de organización uno puede ir avanzando y acercándose. Uno ve organizaciones multinacionales donde estos temas se han trabajado y se vienen trabajando con una posición clara y fuerte de contribuir a la evolución integral, digamos, de las personas,
pero también pensaría que desde cualquier empresa, emprendimiento, uno puede hacer algo para sembrar justamente esa semilla y dejar huella. Creo que no tiene que ver con el tamaño de la organización, tiene que ver con cómo nosotros somos conscientes primero de quiénes somos las personas que estamos aquí y dónde y cómo desde el rol que cada uno está jugando, no importa la posición, no importa el tamaño de la empresa donde nosotros estemos, podemos generar pequeños cambios y son cosas que tal vez yo diría que no deberían ser grandes. A veces cuando uno habla de temas como estos suena a liderazgo holístico, ¿verdad? Pudiera sonar como algo muy complicado, como algo difícil, como muy idealizado, difícil de conseguir. Y realmente no es eso lo que queremos aspirar. Todos, cada uno desde su posición, desde su área en la que trabaja, somos seres humanos. Somos seres que tenemos nuestro propio contexto, nuestros propios retos, dificultades, pero solamente asumir una posición de hay algo que yo puedo hacer, entiendo cuáles son mis características, mis habilidades, los dones que he recibido, ¿verdad? Entiendo cuál es mi propósito personal y cómo desde ahí yo puedo contribuir a mejorar las condiciones de otros, a mejorar el ambiente en el que trabajo, a mejorar, incluso desde la silla de mi casa. Las Naciones Unidas tienen un pequeño manual en el que ellos dicen el manual del vago, y entonces dicen, bueno, ¿qué puedo hacer yo desde el lugar donde yo vivo, desde mi familia, por comenzar a generar impacto? Y eso tiene que ver con cómo nosotros formamos a nuestros hijos, con cuál es el aporte que hacemos en nuestra comunidad, en nuestro barrio. Y creo que la manera más fácil es comenzar por cosas pequeñas, es decir, nosotros mismos, y una de las características que nosotros vemos de ese líder holístico es ese líder consciente de sí mismo, que entiende hay algo que puedo hacer mejor, hay algo que puedo hacer diferente, que entienden que es fuerte y que entienden que no, y en qué puede más bien acudir a pedir ayuda a otra persona, por ejemplo. ¿Cómo convive una persona que ya tiene ciertas características de liderazgo holístico en medio de un sistema como el que explicábamos anteriormente o el que yo planteaba anteriormente, donde quizás no hay tanta flexibilidad a tener este tipo de liderazgos y más bien son personas que de una u otra manera, aunque tienen una razón de liderazgo, van quedando como sesgadas porque está primero los modelos tradicionales de liderazgo? Yo creo que hay una evolución natural, digamos, social que se viene viendo con el tiempo. Ya hoy las nuevas generaciones no están tan dispuestas, digamos, a tener líderes autoritarios, ¿verdad? Líderes que lo saben todo, líderes que son los héroes. Y basado en esto, en este cambio también de las expectativas que vamos viendo, pues van surgiendo nuevas generaciones de líderes. Entonces, creo que, ¿qué puede hacer uno? ¿Cómo puede uno influenciar? De alguna forma compartiendo cuáles son los beneficios, ¿verdad? ¿Por qué? Y creo que cualquiera de nosotros entendería que tener un líder que sea empático, un líder que sea inclusivo, un líder que te motiva a hacer cosas, a seguir aprendiendo, un líder que te reta y que te pregunta qué puedes hacer nuevo, que te invita, por ejemplo, a proponer, definitivamente es un líder con el que cualquiera de nosotros hace más clic. Entonces creo que una de las formas puede ser compartiendo buenas prácticas, compartiendo buenas experiencias, y por otro lado, todas estas generaciones nuevas te diría que también se comienzan no solo a exigir esto, sino que se comienzan a formar en esto. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo para lograr mi mejor versión también como líder, como ser humano, para acompañar a otras personas en su proceso de crecimiento y en su proceso de evolución personal? Muy bien, vamos a ver una imagen que tenemos por aquí preparada, que es la imagen de don Michael Bolaños, donde la imagen de fondo azul, donde está un ser humano con sus brazos abiertos. En realidad yo iba a decir un bichito, porque así lo describí, pero en realidad es una persona con sus brazos abiertos. Allí tenemos algunas características de este liderazgo holístico, Natalia, que ustedes proponen. El tema humano, consciente, conector, inclusivo, transformador, flexible, sistémico. A modo general, porque esto lo vamos a desarrollar en el siguiente bloque, pero a modo general, ¿cómo podemos entender estas 7 características de este líder holístico? Dos cosas tal vez quisiera enfatizar para iniciar. Uno es humano, un líder holístico es una persona consciente y que es humana en su actuar y en su entendimiento, digamos, de los otros.
Y la característica siguiente es transformadora. A partir de esa autenticidad, a partir de esa humanidad, ¿qué puedo hacer yo para impulsar el cambio? Y para impulsar el cambio, como te decía, no desde ese líder ideal, ¿verdad?, que uno pudiera decir, sino desde la humanidad de cada uno, desde el contexto pequeño de cada uno. Entonces, ¿cómo un líder holístico es un líder humano y un líder transformador? Y tal vez el punto siguiente que quisiera agregarle es sistémico. Sistémico quiere decir que no piensa solo en lo económico, como pudiera ser algo tradicional, como lo que nos mencionabas Claro. de ese liderazgo, digamos, en el que en algún momento venimos acostumbrados, sino que de pronto tiene un pensamiento de cómo logro resultados económicos, pero también cómo paso esto por el filtro social, ambiental, qué es lo que estoy haciendo con las decisiones. Entonces, tal vez esos tres elementos creo que son importantes. ¿Y cómo meter también allí, y ya vamos a ir a la primera pausa, pero cómo meter allí también el tema emocional de esta persona que lidera? Estoy viendo ahorita una serie que me llama poderosamente la atención porque habla sobre el comportamiento de una oficina que está encargada de crear videojuegos. Y entonces hay todo un factor ahí entre la persona que crea el videojuego, quien programa el videojuego, quien monetiza el videojuego, quien crea las historias detrás. Es todo un universo. Entonces a mí me encantan ese tipo de series porque me trae mucho como a mi día a día laboral. Y uno de los factores que más latente se ve allí es el tema emocional. Entonces, ¿qué factor juegan las emociones dentro de ese rol de liderazgo holístico, humano, transformador y sistémico? Sí. Esa pregunta, al volver de la pausa. Ya regresamos. Volvemos, estamos en Cercanos, este espacio donde nos apasiona aprender con base en el conocimiento de personas expertas en diferentes materias, y hoy nos acompaña Natalia Marín, quien es gerente en gestión del cambio de FIFCO, hablando de liderazgo holístico. FIFCO holístico, ¿algo tiene que ver eso o no? La terminación ahí que rime. Pues creo que no, la rima no, es casualidad solamente. Es casualidad. Sí, sí. Muy bien. Hablamos en el bloque anterior un poco acerca de ese liderazgo holístico y cómo lo podemos comprender, la evolución de este liderazgo holístico y también ese liderazgo versus modelos tradicionales o ya un poco más masivos que esperamos que poco a poco puedan ir migrando hacia este tipo de propuestas un poco más abiertas, más flexibles, y sobre todo algo que me encantaba en la propuesta de Natalia, que es un liderazgo no por el simple hecho de dirigir personas, sino por el poder de influencia que tiene en sus espacios o en sus contextos. Natalia, hablando entonces de la pregunta con que nos fuimos a la pausa, ¿cómo entender la parte emocional de ese liderazgo holístico junto con estas características que yo te he planteado? Sí. Uno de los elementos más importantes para comenzar a trabajar en el liderazgo es trabajar en el ser. Tiene que ver con cómo yo soy consciente de mí mismo, cómo soy consciente de mis dones, de mis fortalezas, de mis características personales. Y ahora vos mencionabas, por ejemplo, de las emociones. Es decir, en algún tiempo pensaría que se ponía un peso muy grande sobre líderes, sobre los jefes, y era esa persona que tiene que saberlo todo, que tiene que liderar siempre con el ejemplo, que no se puede equivocar. Y lo cierto es que cada vez más se ha demostrado que cuando una persona es auténtica, cuando una persona es vulnerable, cuando una persona es humana, conecta mucho más con los demás, ¿verdad? Para todos nosotros es muy importante tener un ser humano al frente que sea transparente, que sea auténtico. Entonces, uno de los temas que nosotros hemos venido trabajando, pero que sobre todo en nuestro programa Hacia
porque si lo viéramos desde el punto de vista de un modelo de negocio que está empezando, un emprendimiento, es validísimo en ese momento decir, se vale fallar, ¿verdad? Y es indispensable fallar. Y muchas veces, trayéndolo de nuevo al tema del liderazgo holístico, como usted lo describe, es validísimo fallar. Y entonces cuando un líder falla, actualmente, si no tiene esto claro, se le puede generar un mundo emocional, un mundo desde su humanidad, pierde ese poder transformador que estábamos hablando porque ya no hay algo que le motiva a ir por esa transformación. Bueno, ¿a dónde llevo el curso de liderazgo holístico? Bueno, es algo en lo cual estamos, como te contaba, desarrollando un siguiente nivel. Estamos justamente trabajando con alianzas. Pero lo importante de eso es que creo que es algo que nosotros no necesitamos necesariamente un curso. Como empresa tenemos ese compromiso de desarrollar habilidades, pero hay muchísimos recursos que hoy nosotros podemos considerar para trabajar desde ahí, para trabajar desde el ser y darnos permiso de ser primero personas antes de líderes, trabajadores, etcétera, ¿verdad? Ahora, este tema es importante también y lo traigo siempre a la mesa en estos espacios porque sucede que cuando uno llega al mercado laboral, de pronto, no sé, uno llega a laborar en FIFCO, ¿verdad? Y viene de otras experiencias, viene de una academia eventualmente, y de pronto en ninguno de esos 2 o 3 escenarios previos hubo un espacio donde me empezaron a enseñar acerca de este tipo de liderazgo o me sembraron ciertas habilidades o características o experiencias que me perfilaban hacia esto. Entonces, si usted pudiese tener el poder de manipular esas etapas previas, ¿cómo desearía que fueran para que cada vez que llegan personas nuevas o las que ya están en FIFCO puedan tener esa apertura a ejecutar este tipo de liderazgo? Vamos a ver, desde el punto de vista general, eso que te decía, hay muchos recursos ahora en Internet, desde el punto de vista virtual, uno puede encontrar muchísimos videos que ayudan a sensibilizar en la importancia del liderazgo y comienza a ser un tema de mucha conversación. Espacios como estos yo creo que generan conversación. Desde el punto de vista, digamos, de empresa, creo que los espacios que se generan en la empresa de formación, que algunos son formales y otros son informales, a veces puede ser un taller, a veces puede ser una capacitación, a veces puede ser ver un pequeño video, nos ayudan a estar más conscientes de cómo nosotros podemos comportarnos o qué es lo que se espera de nosotros. Desde el punto de vista, por ejemplo, de la empresa, nosotros tenemos algo que llamamos el modelo de liderazgo, y el modelo de liderazgo describe la forma en la cual nosotros innovamos, la forma en la cual nosotros actuamos cuando estamos juntos, y nos habla justamente de el potencial que tiene cada persona para proponer, pero lo rico de poder encontrar en otras personas nuevas perspectivas que hagan que la propuesta que yo tengo pueda ser mejor y nos invitan, por ejemplo, a explorar, a aprender, y a veces eso implica fallar para finalmente ejecutar. Entonces, creo que tal vez las cosas que como empresas nosotros podemos ir haciendo para ir desarrollando estos temas es cómo las personas que se van uniendo a la compañía pueden ir teniendo estos espacios no solo de capacitación formal, sino de conversación con otras personas, de reflexión y digamos, de análisis acerca de formas distintas en las cuales nosotros podemos llegarle a resultados o a nuevas propuestas. Vuelvo al ejemplo de la serie para traer otra pregunta. En la serie se da que todas las personas que ejercen este liderazgo van a recursos humanos o a desarrollo humano a desahogar sus penas, sus sentimientos y todo lo que está pasando en las decisiones que están tomando. Llega un momento donde la persona de desarrollo humano literalmente convoca a todas estas personas y les dice, ya basta, esta no es mi tarea, no es mi tarea estar dando terapia, porque inclusive ellos mismos llegaban y decían, estás en terapia. No, o sea, no es terapia. La pregunta va puntual a qué papel juega desarrollo humano para que esta gestión del cambio basada en el liderazgo holístico empiece a trabajarse a lo interno ya desde el punto de vista organizacional. Desarrollo humano o talento, como lo llamamos nosotros, creo que somos habilitadores. Nosotros trabajamos en programas que deberían ser programas transversales para desarrollar algunas habilidades. Por ejemplo,
los últimos años hemos venido trabajando la habilidad relacionada con el cambio, con la gestión de cambio, y eso te permite traer herramientas, ya modelos, digamos, que las personas pueden asumir utilizando un lenguaje común, utilizando prácticas, herramientas, digamos, desde el punto de vista de la organización. Pero creo que hoy en día nosotros entendemos que todo el aprendizaje se co-crea. Cuando estamos trabajando con adultos, nunca hay una versión última de las cosas, siempre puede haber una mejor versión, y en cada uno de estos procesos de conversación con las personas uno descubre nuevas herramientas, nuevas ideas, nuevas prácticas de cómo esto que estás proponiendo, por ejemplo la gestión de cambio, pudiera vivirse mejor. Entonces, definitivamente a nosotros nos toca, es nuestra responsabilidad traer herramientas, traer programas, traer metodologías, pero estoy clarísima de que la verdad no es única, ¿verdad? No la tiene una sola persona, y que definitivamente en los procesos de construcción con grupos hay muchísima sabiduría que se genera de la misma participación del grupo, así que pues son espacios, digamos, definitivamente de crecimiento, y a desarrollo humano pues le toca establecer los espacios y las bases para que eso suceda también. Hablando de otra área que evidentemente tiene que estar alineada con el proceso de cambio, estamos hablando de la parte ya del liderazgo ejecutivo o gerencial de la compañía. Cómo este mismo liderazgo, que vuelvo al ejemplo que daba anterior, puede tener múltiples experiencias de ejercer esa acción que por su posición debe hacerlo, se compromete y se alinea y se casa literalmente con este tipo de propuestas para que a nivel interno la organización se transforme. ¿De qué manera? Yo diría que primero, por lo menos en nuestro caso, definitivamente eso es una conciencia de nuestros líderes de organización, ¿verdad? Este liderazgo ejecutivo. Como empresa durante muchos años hemos venido hablando de propósito, de hacer negocios de una forma sostenible, de una manera correcta. Y cuando hablamos de cuál es el liderazgo que necesitamos, es muy natural esa conciencia de sí, nosotros necesitamos un liderazgo que traiga esa facilidad de transformación interna, pero también que genere un impacto externo. Entonces, te diría que en cualquier programa ese compromiso del más alto nivel siempre va a ser importante. Ningún trabajo que haga talento o cualquier área, si no tiene ese nivel de patrocinio, probablemente tenga el nivel de éxito que pudiera tener. Eso quiere decir que este concepto, otra vez, del liderazgo holístico, que es este líder, digamos, integral, aplica para todos. Estamos hablando desde si yo soy un supervisor de un área, si soy un contribuidor individual o hasta si tengo una posición, digamos, ejecutiva en la compañía. Entonces, número uno, compromiso. Porque ese compromiso también es el que luego nos permite a nosotros generar programas de formación, programas de conversación, programas de reconocimiento después, que luego estos espacios también nos permiten visibilizar esos casos, digamos, de personas que son muy exitosas en su quehacer, ¿verdad? Muy bien. Michael, quisiera cerrar con este bloque con la imagen nuevamente de esas características del liderazgo holístico, para terminar de complementar aquellas que quizás no hemos profundizado tanto, pero que sí aparecen por aquí mencionadas, y que así ustedes en casa también puedan tener como todo el mapa de la situación, o todo el análisis de la situación. Hablábamos del tema humano, hablábamos del tema transformador y el tema sistémico. ¿Por qué el liderazgo holístico incluye, valga la redundancia, lo inclusivo, la flexibilidad y el término conector al mismo tiempo que consciente, Natalia? Sí, entendiendo y problema, por más años de experiencia o formación que puede ser que yo tenga, necesito tener ese otro punto de vista. Vos estás viendo algo que distinto a lo que yo estoy viendo hoy. Entonces, desde esa perspectiva, ser inclusivo implica tomar una idea y enriquecerla con la perspectiva de los otros. Esto es algo que realmente es muy importante. La flexibilidad hoy es indispensable, hoy necesitamos, no existen, el otro día hablábamos de buenas prácticas, y lo cierto es que en muchas cosas todas las empresas estamos aprendiendo, no existen buenas prácticas, estamos en un mundo donde estamos descubriendo cosas, y eso implica que nosotros tenemos que estar dispuestos a
a ser flexibles, y ser flexibles implica también estar dispuestos a aprender, y hoy me muevo de esta forma y mañana es de otra y tengo una idea, pero lo que vos me traes me complementa. Entonces, ese líder flexible no solo es la persona que es capaz de decir, sí, vos tenés una mejor idea y estoy dispuesto, digamos, a que esa idea inicial la modifiquemos, sino también a inspirar a otros a ser flexibles también. Hoy, con todo este tema de digitalización y esa necesidad que hemos visto las organizaciones de ese reskilling, digamos, creo que las personas que trabajamos con otras personas tenemos una responsabilidad en motivarnos y en traer al cambio como una constante, para que todos estemos continuamente en ese proceso de evolución, de aprendizaje, de flexibilidad, en esa continua, digamos, búsqueda del aprendizaje. Muy bien, vamos a hacer una segunda y última pausa en nuestra conversación, y al volver de ella, pues estaremos hablando acerca de 6 diferentes tipos de liderazgo que encontramos por ahí, Natalia, que queríamos traer a la mesa para que usted nos evalúe un poco si esos tipos de liderazgo, qué tan cercanos o qué tan lejanos están de un liderazgo holístico. Ya regresamos. Regresamos a el último bloque de nuestra conversación, donde, insisto, nos encanta seguir aprendiendo, y ya habíamos aprendido un montón acerca del liderazgo holístico, acerca de la evolución del liderazgo, y en el bloque anterior hablábamos bastante acerca de estas características que debe tener este liderazgo holístico, enfocándonos un poco en las características de humanidad, de transformación y el término sistémico. Y uno muy importante que mencionaba también Natalia, el tema de la de la inclusividad, en cuanto al término de que toda idea es válida, y de que de pronto eso nos ayuda también a tener más claro el camino en la operación de lo que estemos llevando adelante. Hay, Natalia, 6 tipos de liderazgo que encontramos según una fuente, Daniel Goleman, que es un autor reconocido pues a nivel global en este tema, y que, como digo, el tema liderazgo es día tras día tras día. Y yo creo que no lo digo en son sarcástico o en son de burla del término, para nada, sino en el son de que yo siempre he dicho que si algo se dice muchas veces es porque tiene una verdadera importancia dentro de la dinámica que nosotros seguimos. Entonces, bueno, vamos a ver 6 ejemplos de liderazgo que plantea este autor Goleman, para entenderlos a la luz de el liderazgo holístico. Don Michael Bolaños, gracias. Ahí están. Habla un poco del liderazgo de aquella persona que ejerce un liderazgo coercitivo, que exige cumplir tareas de forma inmediata. Esto me suena más a un tipo de liderazgo como los que hablábamos al inicio, ¿no? De un poco más porque yo digo, el líder visionario, que será un poco también más como idealista, de pronto, ¿verdad? Como, igual, ahí usted puede ampliar conmigo lo claro que sí. El líder afirmativo construye lazos emocionales. Esto me suena como mi maestra de la escuela. De pronto, el líder democrático, que crea acuerdos mediante la participación. El líder coach, que espera excelencia en la autonomía del desempeño. Supongo que enseña algunas cosas y de pronto espera que esa persona ya por sí sola empiece a tener lo que buscaba dentro de lo que le enseñó. Y finalmente, un líder ejemplar, que es buscando a través de su ejemplo el desarrollo de su equipo. De estos 6, Natalia, ¿cuál de estos, o todos, cree usted que están más afines con el liderazgo holístico del cual hemos venido conversando? Sí. Vamos a ver, yo creo que definitivamente ese líder coercitivo no es el que necesitamos hoy, y hemos comprobado que definitivamente ninguna persona responde bien a esto. Hay algunos elementos de estos líderes que trae de ese líder visionario, de ese líder afirmativo, democrático, que creo que son roles tiene que tener una visión, esa visión que influencia, digamos, a los demás, a ser parte, a poder unirse para trabajar.
El líder coach es un tipo, digamos, de accionar que en ocasiones hay que tener con los equipos para ayudarles a hacerse preguntas, para ayudarles y eso lo puede hacer no solo un líder, lo puede hacer un compañero, lo puede hacer cualquier persona. Son roles, digamos, que nosotros pudiéramos pensar que el líder tiene. El líder democrático, pues sí, en ocasiones si uno tiene claro que esa participación realmente genera involucramiento y que genera... Pero tal vez lo que nosotros estamos como trayendo con el liderazgo holístico no es cambiar todo esto, es decir, un líder y un líder de una organización debe tener clara una visión, debe afirmar y ser afirmativo y reconocer las cosas que las personas que trabajan en su equipo hacen bien, debe tener también esa oportunidad de involucrar a las personas en la toma de decisiones y desarrollarlas. Son cosas que hay que hacer cuando uno trabaja, digamos, en una empresa. Tal vez lo que te diría es que hoy el peso no está solo sobre el líder. Antes el líder era el responsable de desarrollar a las personas. Hoy nosotros estamos delegándole esa autonomía a las personas. Las personas tenemos que tener esa conciencia de que tenemos que seguir aprendiendo y ya no debería ser una responsabilidad solo del líder, tiene que ser una responsabilidad compartida. El liderazgo holístico tal vez lo que te diría que nos trae adicionalmente son estos elementos de transformación, pero sobre todo de conciencia sistémica, es decir, yo puedo trabajar con un equipo para llegar a un resultado en la empresa, pero ¿cómo hago que ese resultado, cómo filtro que ese resultado no solamente me traiga resultados económicos, sino cuál es el impacto ambiental y social de lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Esa visión más conectora con otros, esa visión un poco más de redes, esa visión que me permite analizar las cosas que yo estoy haciendo con un lente un poco más amplio. Entonces, te diría que no deja de ser válido, no dejan de ser válidos muchísimos de esos elementos que tienen que ver con el rol que un líder asume, pero cuando hablamos de liderazgo holístico estamos sumando ese componente definitivamente de asumir un rol hacia el cambio positivo en el ecosistema grande, pequeño en el que nosotros estemos, y por otro lado en cómo las decisiones que nosotros tomamos son decisiones que analizan desde los diferentes lentes, ¿verdad? Desde las diferentes perspectivas. ¿Podríamos concluir que de pronto el liderazgo holístico reúne a cada una de estas características en diferentes momentos, o es el liderazgo holístico uno más al mismo nivel que esos? Vamos a ver, yo pensaría que pudiera ser uno más, porque estamos sumando otros elementos que tal vez acá nos están mencionando. Estamos sumando ese líder humano, ese líder sistémico, ese líder transformador, y las otras cosas tal vez siguen siendo elementos básicos, digamos, que tienen que estar presentes en las empresas. Una cosa que quisiera realmente hacer mucho énfasis es no estamos pretendiendo que ninguna persona, ninguno de nosotros, digamos, sea un líder fuera de este planeta. De lo que estamos hablando es de cómo nosotros, basado en nuestra propia humanidad, en nuestras propias características, somos la mejor versión de nosotros mismos. Y la mejor versión no solo para impactar el lugar donde nosotros trabajamos, sino en los lugares de los cuales nosotros somos parte, la familia, la comunidad, el país, digamos, donde vivimos. A lo interno, dentro de una organización como FIFCO, o como usted lo mencionaba ahora antes, que este tipo de liderazgo o el promover este tipo y el desarrollo de este liderazgo no está exento de emprendimientos o empresas que están arrancando o que quizás no tienen una cantidad de personal tan amplio como lo tienen ustedes, etcétera. Pero a nivel interno, ¿cómo se mide algo que pareciera ser muy intangible dentro de la operación de un modelo de negocio? ¿Qué tipo de indicadores tienen ustedes para poder definir así mi liderazgo holístico y la propuesta que estamos trabajando se está llevando a cabo de una forma correcta? Porque, entonces, ¿cuáles son, o cómo podríamos medirlo? Sí, bueno, digamos desde el punto de vista como digamos de estudios, creo que hay como mucha claridad de que cuando una empresa invierte en su liderazgo tiene 5 veces más posibilidades de que los resultados a sus accionistas sean resultados superiores. Y hay muchísimos estudios, digamos, que lo comprueban. Desde nuestro punto de vista, digamos, como empresa ha sido un compromiso que hemos tenido durante muchísimos años, y definitivamente uno pudiera entender que el liderazgo es uno de los principales vehículos de la cultura y que está completamente relacionado con el compromiso y con la satisfacción de las personas. El compromiso y la satisfacción ineludiblemente tiene que ver también con la productividad, con los resultados que las compañías pudieran tener, pero además
tiene que ver con una conciencia de hacer lo que es correcto. Es decir, nosotros como personas creo que todos soñamos con tener o convivir y que nuestros hijos vivan en un mundo mejor. Y tenemos una oportunidad y una responsabilidad que a todos nos toca asumir. Entonces, en nuestro caso, es lo correcto de hacer y por eso, alineado con nuestro propósito y demás, nos hemos propuesto generar esa inversión que efectivamente pues, se devuelve y tiene un retorno, digamos, en los resultados de la compañía. Pero por otro lado, porque entendemos que es lo correcto de hacer y que las personas pueden y quieren también dejar una huella desde el punto de vista personal. Me gustaría, para cerrar la conversación, que usted pueda lanzar una invitación a su cámara directamente para todas aquellas personas que de pronto, después de escuchar esto, dicen, puña, yo quiero aprender más, o quiero saber más de qué se trata esto, o en mi empresa ese tipo de liderazgo no se desarrolla, entonces ¿cómo debo comportarme? O cómo lo puedo promover, etcétera. Entonces, ¿qué tendría que decirle una persona como usted que gestiona el cambio en una empresa como FIFCO, que es una o si no la empresa más grande dentro del país, dentro de muchísimos conceptos para entenderlo, y que realmente trabaje por este tema de liderazgo holístico? Sí, tal vez comenzaría por invitar a las personas a analizar y a plantearse desde su propio punto de vista personal por qué estamos aquí. Yo creo que todas las personas tenemos dones, tenemos características personales que podemos poner a la disposición de los demás y basado en esto podemos entender cuál es nuestro propósito, cómo desde nuestras fortalezas nosotros podemos impactar la vida de otros, podemos generar pequeños cambios. Desde ahí creo que cuando uno tiene claro el impacto que quiere generar, a veces no encuentra el camino, comienzan a abrirse un montón de pequeñas puertas y esas puertas tienen que ver con conectarse con personas de las cuales uno quiere aprender, con tener pequeñas lecturas, con investigar en internet, con acercarse, digamos, a la academia. Es decir, hoy vivimos en un mundo tan conectado donde es muy fácil aprender de cosas y también conectarse con cosas. Organizaciones como la nuestra, digamos, tienen una clara conciencia de compartir las cosas que hacemos, así que si en algún momento podemos de alguna forma colaborar y contribuir a esto, creo que lo haríamos con muchísimo gusto. Pero tal vez creo que todo parte de ese deseo de cómo hacer las cosas de una mejor manera, cómo con el rol que nosotros tenemos, nosotros podemos tratar de dejar huella para cualquier persona con la cual nosotros nos relacionamos, acerca de pequeños avances, pequeños movimientos que pudiéramos hacer desde el lugar donde todos estamos. ¿Se define usted como una persona que practica liderazgo holístico? Definitivamente quisiera decirte que sí, pero estoy en camino. Definitivamente no pudiéramos decir que uno ya llegó en términos de liderazgo. Como persona estoy aprendiendo, estoy tratando cada día de ser mejor, estoy tratando cada día de entender más, estoy tratando cada día, digamos, de acercarme a mi mejor versión, pero definitivamente es un trabajo en proceso, digamos, de construcción, y lo que más quisiera, digamos, es acercarme a poder generar algún impacto, digamos, en la vida de las personas que están cerca mío, pero estamos en proceso. Muy bien. Natalia Marín es gerente de gestión del cambio en FIFCO. Gracias por habernos acompañado y por traernos este tema tan interesante realmente y que nos da una perspectiva distinta de lo que regularmente se escucha del liderazgo en cualquier lugar, sitio o internet, como usted lo mencionaba. Gracias, Natalia. Elena. Gracias. Gracias. Y gracias a ustedes también que cada semana nos acompañan en esto que es Cercanos. Agradecerle como siempre a don Michael Bolaños en la realización, mundialista 500 veces ya. Y también agradecerle a don Carlos Morales del área de comunicación y relaciones públicas, ¿sí?, de FIFCO, por la gestión para que Natalia estuviera acá con nosotros. Un gusto. Saludos, que Dios les bendiga y nos vemos la próxima. Chao.